El doctor Jorge Balda ya en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Obviamente la gente está alegre, más que por la liberación de Yanine Áñez, por lo que significa el hecho de que se esté cerrando un capítulo muy, muy oscuro en la historia del país, que ha traído tantos problemas y que ha traído presos políticos, injusticias y un montón de cosas más. Le consulto, doctor, ¿cuál es la situación ahora de la expresidente, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso del gobernador Camacho y del cívico Pumari, sí están en libertad, tienen detención domiciliaria con derecho a trabajar, pero el caso no se ha cerrado, sigue en proceso el caso Golpe 1. Según lo que decía el presidente del tribunal, el caso Golpe 2 es totalmente distinto. Efectivamente, César, muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia. En el caso denominado Golpe 2, se pretendió implantar una mentira de que la sucesión constitucional no fue producto de las circunstancias de noviembre del 2019, sino fue un acto planificado entre policías, militares, cívicos y la expresidenta Yanine Áñez, por lo cual lo consideraron como un golpe de Estado. Por eso precisamente se llamaba caso Golpe 2. Sin embargo, esta mentira ya ha sido totalmente desvirtuada, desnaturalizada, al señalar de que ha existido una sucesión constitucional. Este proceso queda plenamente archivado. Tiene Yanine Áñez libertad pura y simple. Sin embargo, los otros procesos que se le abrió a Yanine Áñez y a otros militares, policías, exautoridades, como el caso Sacaba, el caso Sencata, el caso Empresa Boliviana de Alimentos, entre otros, van a ser resueltos a través del juicio de responsabilidades, previa autorización de la Asamblea Legislativa, que a presentación de una propuesta acusatoria, de una proposición acusatoria que pueda librar la Fiscalía General, si la Asamblea Legislativa, por 2/3 de sus miembros, considera viable que se realice este juicio de responsabilidades, por supuesto que se deberá llevar ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero ya no ante los jueces y tribunales de la justicia ordinaria que fueron manipulados, utilizados por el movimiento al socialismo, que instrumentalizó la justicia para implementar una mentira como el golpe de Estado y para perseguir, intimidar y encarcelar a sus rivales y adversarios. ¿Cómo se puede observar ese tema, doctor? El hecho de que se mantuvo este discurso durante casi 5 años, durante prácticamente toda la gestión de Arce Catacora, y justo en el borde, en el cierre de la gestión, cambia la justicia. ¿Cómo lo podemos leer? Ojalá, César, solo hubiera sido un discurso, porque si solo hubiera sido un discurso, hubiera distintas interpretaciones, pero acá han utilizado y han instrumentalizado la justicia penal para ejercer actos de terrorismo de Estado, no solamente con privación de libertad, con actos de tortura, de vejación, de acabar con la reputación y el proyecto de vida de más de 300 personas. Yanine Áñez sobrevivió a la dictadura judicial del movimiento al socialismo, gracias a Dios, al igual que Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, pero no tuvieron la misma suerte otras personas que experimentaron también la despiadada manipulación de la justicia, como Marco Antonio Aramayo, como José María Bacovic, como Guillermo Fortún, que murieron en las cárceles bolivianas esperando justicia precisamente por las incriminaciones que realizó el movimiento al socialismo a título de perseguir a los golpistas o perseguir la corrupción o perseguir a los detractores. Hay una infinidad de procesos que todavía están abiertos. Como tú bien decías, el caso de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el caso Golpe 1, se los acusa por terrorismo. A los cívicos que denunciaron el fraude, de denunciantes pasaron a denunciados, de luchadores por la democracia pasaron a ser terroristas. ¿Por qué?
porque tenían que proteger a quien había protagonizado el principal hecho delictivo del 2019, que fue el fraude electoral, que gracias a la coparticipación y complicidad de Juan Lanchipa, el fiscal general que permitió todos estos montajes procesales, se vio y se abrió todas estas nuevas causas. ¿Quiénes tienen que responder por estos actos criminales? Desde el presidente Luis Arce, sus ministros Iván Lima, César Siles, Eduardo del Castillo, Johnny Aguilera y todos los fiscales y los jueces que han coadyuvado a que la persecución y el montaje procesal se conviertan en delitos de lesa humanidad. Tienen que ser juzgados en un debido proceso aquí en Bolivia, porque sus crímenes se han cometido aquí. Si este gobierno tiene una apertura y tiene una visión mucho más clara que la anterior, no interferirá con la labor de la justicia, pero tampoco se debe permitir la impunidad de todos estos crímenes. Se debe dejar un precedente ejemplarizador para que nunca más se vuelva a utilizar la justicia para fines políticos o venganzas personales. Ahora, doctor, alrededor de estos casos, el caso Golpe 1 y el caso Golpe 2, se han procesado, se han detenido y se ha sentenciado a varias personas, entre exministros, militares, policías. Una vez se tiene esta resolución, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, aquellos que en determinado momento se acogieron a un juicio abreviado, dijeron sí, somos culpables y hoy están pagando por eso? Ahora, precisamente con este precedente maravilloso que ha dejado el Tribunal Supremo de Justicia, se puede presentar el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, y en aquellos casos en los que las personas se han visto forzadas por las circunstancias a declararse culpables, estas sentencias pueden ser revertidas para que sean juzgados estos hechos como corresponde, con las debidas garantías. Uno de los casos que hemos denunciado ha sido el emblemático caso del dirigente cocalero César Apaza, que luego de haber sido torturado en San Pedro y en Chonchocoro, para salvar su propia vida, él ha tenido que declararse culpable. Y bajo esta declaratoria recién pudo obtener su libertad. Estamos preparando también su revisión extraordinaria de sentencia, así como también de los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, que a quienes les han impuesto una condena de 6 años solo por pintar una pared en la fiscalía, que ni siquiera ellos la pintaron, y los acusaron de atentados contra los bienes y servicios públicos, entre otros delitos. Todas estas condenas que se han dado tienen que ser revisadas con la misma ecuanimidad, con la misma hidalguía y con el mismo principio de legalidad por el Tribunal Supremo de Justicia. Se debe obrar con respeto a los derechos, sobre todo basados en el principio de igualdad. Si bien el caso de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari han cobrado mayor relevancia mediática por quienes eran las personas que fueron detenidas y secuestradas, no podemos olvidar que son, como tú bien lo decías, más de 300 presos políticos, entre militares, policías, ciudadanos, cívicos, exautoridades, que han sido encarceladas y en muchos casos todavía tenemos, y me incluyo, que afrontar los procesos que nos ha iniciado el gobierno del Movimiento al Socialismo. Ahora, doctor, hay que ir hasta el 2019 para ver lo que sucedió. En su momento hubieron detenciones por el fraude, por las personas que participaron del fraude, incluidos algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Cuando viene el nuevo gobierno de Luis Arce y se establece esta idea del golpe, todo lo que pasó antes, todos los que estaban observados, investigados por el fraude, dejaron de estar ahí, salieron en libertad, están tranquilos en su casa. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se debería retomar el caso del fraude? ¿Se debería investigar nuevamente a los responsables del fraude, incluyendo al expresidente Morales? Ahí, estimado César, te corrijo. No es que se debe investigar nuevamente, es que se debe investigar. Juan Lanchipa jamás investigó los hechos del fraude electoral del 2019. Lo único que hizo fue librar mandamientos de aprehensión hasta que ingrese el nuevo gobierno de Luis Arce y después liberó a todos, incluyendo al señor Evo Morales.
Recordemos que en esa denuncia del fraude electoral que la presentó Carlos Mesa, en la cual nosotros nos adherimos y presentamos las pruebas, más de 2.000 actas adulteradas, ninguna pericia se realizó. La única pericia que fue tomada en cuenta fue la de la Universidad de Salamanca, la misma que descalificó el estudio que se realizó y con eso se dictó un sobreseimiento. Pero la Fiscalía tiene la capacidad de ordenar la reapertura de aquellos casos en los que no se han culminado con los actos investigativos. No se ha investigado lo que en el Ministerio de Justicia, a la cabeza de Héctor Arce Saconeta, se les obligaba a los funcionarios a llenar actas. No se ha investigado la labor y la responsabilidad de Wilfredo Chávez, de las personas que han participado directamente en la materialización de estos delitos, ¿en beneficio de quiénes? De Evo Morales y de Álvaro García Linera, que tienen que ser investigados como los autores intelectuales y los principales responsables del fraude electoral. Nunca fueron citados a declarar, nunca comparecieron ante un tribunal ordinario. El daño económico, el daño moral, el daño ocasionado a los bolivianos es realmente indescriptible e irreparable. Sin embargo, no se puede quedar en la impunidad cuando existe un convenio internacional que suscribió Bolivia el 31 de octubre del 2019, cuando se comprometió a la vinculatoriedad del resultado de la auditoría que realizó la OEA. La OEA entregó un resultado con informes y pruebas, más de 500 folios que determinaron fraude a nivel informático, fraude en el traslado de las maletas electorales, fraude en el conteo al interior de los recintos electorales, y todos estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Definitivamente se tiene que reabrir este caso y se tiene que investigar. Ahora, doctor, Yanine Áñez, casi 5 años presa, y otros actores que también tienen un montón de tiempo, que han sido privados de su libertad. Le consulto, escuchaba yo que se iba a pedir un resarcimiento. Es difícil encontrar un resarcimiento a esta vulneración de derechos, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién debe pagar este resarcimiento? Lo que establece la ley y el procedimiento es que el Estado debe asumir la responsabilidad por las decisiones que han tomado. Si bien han sido policías, fiscales y jueces los que han procedido a su aprehensión, a su detención y a su encarcelamiento, ¿quiénes han coadyuvado? ¿Quiénes han colaborado para que esto ocurra? Recordemos en el caso de Yanine, ¿quiénes fueron hasta su casa a detenerla? El ministro de Gobierno de Oro del Castillo y el que era comandante de la policía, Johnny Aguilera, en persona fueron a sacarla de su casa. De la misma manera violenta, torpe, abusiva que detuvieron a Marco Antonio Pumari con más de 2.000 policías en Potosí, a Luis Fernando Camacho con policías y militares encañonados hasta sus abogados en Santa Cruz. Pero ¿quién responde? El Estado. Pero el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer para recuperar esos dineros que al final va a tener que pagar a todas las víctimas de la persecución y apresamiento político? Es por medio del juicio de repetición que se les pide a cada uno de los que jueces, fiscales, policías, autoridades, comenzando por Luis Arce, David Choquehuanca, Eduardo del Castillo, Iván Lima, Johnny Aguilera, tienen que pagar de su propio pecunio el resarcimiento a las víctimas. Pero el Estado, lastimosamente el dinero de todos los bolivianos, primero tiene que ser el que se utilice para reparar estos daños. Eso es lo que dice el procedimiento. Doctor, se cierra el día de mañana un ciclo que ha tenido un montón de cosas con el caso Golpe 1, con lo que pasó en la Calancha, con el tema del Hotel Las Américas, y una justicia que ha sido siempre observado durante todos estos tiempos. ¿Cómo cree que será este nuevo periodo? ¿Qué espera de este nuevo periodo? Yo lo que espero es que realmente todos los bolivianos veamos estos 20 años como una enseñanza y como un aprendizaje. No podemos cometer los mismos errores en que el Ministerio de Justicia pretenda realizar las labores del Ministerio Público, que el Ministerio de Gobierno maneje a través de la Dirección Nacional de Inteligencia a los investigadores de los casos para dirigir sus informes y para tergiversar la verdad. Jamás podemos permitir que se vuelvan a montar procesos en los que el gobierno sea el titular de estos montajes. Hay que dejar que la justicia actúe de forma independiente, pero sobre todo
cumplir lo que hace 20 años no se cumple, la ley 260 que establece que los fiscales departamentales deben ser elegidos por la Asamblea Legislativa, no por el fiscal general. El fiscal general ya fue elegido por la Asamblea Legislativa. Ahora lo que les toca a los legisladores es elegir a nuevas autoridades independientes e imparciales para que ocupen los cargos de fiscales departamentales. Lo mismo en los casos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que se llenen los vacíos y las acefalías. No podemos seguir viviendo con una justicia a medias y una justicia coercionada o condicionada para que el Ejecutivo le suelte algo de recursos y para ello le obedezca. La justicia debe ser independiente, porque cuando la justicia es independiente, mejora la educación, mejora la economía, mejora la salud, mejoran las condiciones de vida, porque la justicia se convierte en el bastión que protege al ciudadano de los abusos que pueda perpetrar el poder. En este caso la justicia ha sido todo lo contrario, ha sido el cómplice y el artífice de los mayores y más atroces atropellos contra la dignidad humana que hemos podido ver. Pero al presente yo estoy seguro que ya no solamente la justicia va a estar supervigilada por los abogados o por los medios de comunicación, sino toda la ciudadanía nos tenemos que convertir en controladores de que los fallos sean adecuados a derecho y a la ley. Y para ello, las universidades públicas tienen que retomar una labor de protagonismo en la labor de la investigación. Yo soy un soñador, yo aspiro a que la justicia sea realmente el ejemplo de justicia para toda Latinoamérica. Si nos lo permitimos, los bolivianos podemos merecer la mejor de las justicias. Doctor, le agradezco muchísimo por este contacto. Un abrazo grande, César, y bendiciones.